El gobierno de PSOE-Podemos ha decidido rebajar el IVA de la electricidad desde el tipo general del 21% al tipo reducido del 10%, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: que el precio del megavatio hora se mantenga por encima de los 45 euros. Si el precio del megavatio hora baja de los 45 euros, el IVA regresa al 21%, y siempre, además, que se tenga contratada una potencia inferior a 10 kilovatios. Todos aquellos consumidores, todos aquellos usuarios que tengan una potencia superior a 10 kilovatios seguirán pagando el tipo general del IVA del 21%. Ciertamente se trata de una de las pocas medidas que realmente puede adoptar el gobierno a corto plazo para rebajar el precio de la electricidad que pagan los consumidores finales. Dado que los impuestos constituyen un porcentaje elevado de ese precio final que pagan los usuarios, en principio el gobierno puede influir sobre ese precio final rebajando el impuesto. Por consiguiente, y a falta de conocer los detalles completos de esta medida, porque necesitamos conocer si esta medida se financiará vía mayor emisión de deuda, si se financiará vía recortes del gasto o si se financiará subiendo otros impuestos a los ciudadanos. Por tanto, a falta de conocer estos detalles, que son decisivos para poder evaluar conjuntamente el alcance de la medida, de entrada se trata de una buena idea. Una buena idea, aunque tenga un recorrido bastante limitado. Ceteris paribus, mejor bajar los impuestos, aunque sea solo a una parte de la sociedad y durante unos pocos meses, que no hacerlo. Ahora bien, como suele suceder en política, esta medida, en principio positiva, ha estado rodeada de una luz de manipulación y de propaganda para conseguir que los ciudadanos vayan bailando al son que marcan los políticos. Hace unos meses la canción que tocaban los políticos era una y ahora la canción que tocan esos mismos políticos es otra, y pretenden que los ciudadanos vayan cambiando de estilo de baile según su conveniencia electoralista. Repasemos tres de los más clamorosos ejercicios de manipulación política alrededor de esta rebaja del IVA de la electricidad. Primer ejercicio de manipulación, de mentira, que no podía hacerse, que Europa no nos dejaba rebajar el IVA de la electricidad. Recordemos lo que decía la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, hace apenas 5 meses. Mi pregunta es si el Gobierno no se plantea reducir el IVA de la luz, que está grabado al 21%, y no como un bien de primera necesidad, que es lo que es para la mayoría de los españoles. También quiero recordarles, porque es un elemento importante, que todo lo que es del marco regulatorio respecto a la provisión de electricidad tiene en la referencia europea un elemento muy importante. España está advertida por parte de la Comisión Europea por el uso que, a juicio de la Comisión, se hace de forma abusiva o excesiva respecto al IVA reducido o al IVA superreducido. Es, por tanto, una estrategia o una cuestión que no estaría en línea con lo que se marca por parte de Europa. Vaya, pues parece que ya está en línea. No debía de estar en línea hace unos meses, pero ahora habrán cambiado mucho las cosas en Europa y mágicamente ya se han alineado los astros para que la rebaja del IVA desde el 21 al 10% sí esté en línea con las recomendaciones europeas. Que el gobierno mentía descaradamente cuando hacía estas afirmaciones ya tuvimos ocasión de comentarlo en otro vídeo que publicamos justamente por esas fechas y que podréis encontrar enlazado en la sección de pestañas arriba a la derecha de este vídeo. De todas formas, hay que decir que esta no fue la mayor de las mentiras que soltó María Jesús Montero en esa famosa rueda de prensa de hace 5 meses. Escuchemos qué pronóstico hizo la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno a renglón seguido de las declaraciones anteriores. Por tanto, subida puntual que se irá compensando en la medida en que entren en vigor las medidas que el Gobierno de España está marcando y que permitirán que a lo largo del año, al final, la persona, el consumidor doméstico, tenga una factura de la luz inferior a la que se produjo en el año anterior. El precio medio del megavatio hora en el año 2020 fue de 33 euros. Ayer el megavatio hora cerró cerca de 90 euros. Prácticamente el triple que la media del año anterior. Pero según María Jesús Montero, las muy eficaces medidas que ya había tomado el gobierno en el mes de enero iban a permitir que a lo largo del año el precio del megavatio hora se redujera por debajo de los niveles alcanzados el año pasado. Hasta donde me alcanza, creo que 90 euros el megavatio hora está algo por encima de 33 euros.
Segunda mentira, segunda manipulación que generó el gobierno alrededor de esta rebaja del IVA, que no iba a servir para nada, salvo para incrementar los beneficios de las eléctricas y que además provocaría recortes en sanidad o en educación. El tuit de Pablo Echenique que voy a leer a continuación motivó que mantuviera con él un debate que tuve ocasión de resumir en un vídeo que se terminó convirtiendo en uno de los vídeos más visitados, más visualizados de este canal. Podréis, por cierto, encontrar este vídeo en la sección de pestañas arriba a la derecha. ¿Y cuál era el tuit que motivó este debate? Pues el siguiente. Dice Pablo Echenique, 14 de enero del año 2021. Lo primero que sorprende es el campañote que se hace para bajar el IVA de la luz. ¿Sabes por qué? Porque bajar el IVA no le cuesta ni €1 a las eléctricas. Eso sí, reduce los ingresos del Estado, dañando la sanidad, la educación o la dependencia. Vamos, que en enero de este año, hace apenas 5 meses, bajar el IVA de la electricidad era algo muy malo porque reducía los ingresos del Estado y por tanto obligaba a efectuar recortes en educación, en sanidad o en dependencia. Y claro, después de que publicara este tuit, yo le repliqué, oye, que vosotros en el programa electoral llevabais bajar el IVA de la electricidad hasta el 10%, que Pablo Iglesias, entonces secretario general del partido, había defendido en numerosas ocasiones que había que bajar el IVA de la electricidad. ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo estuvierais defendiéndolo y ahora que estáis en el gobierno y tenéis la ocasión de presionar para que bajen el IVA de la electricidad, estáis diciendo que es malo bajar el IVA de la electricidad? Aquí hay una clarísima contradicción. Y Pablo Echenique me replicó lo siguiente. Es fácil. Concretamente dice que es fácil a la pregunta que yo le había planteado. ¿Por qué llevabais en vuestro programa electoral la rebaja del IVA del 10% de la electricidad si ahora la estáis criticando? Dice, es fácil, porque también llevamos crear una empresa pública de energía. Si bajas el IVA sin empresa pública, el oligopolio funciona en modo cártel y la bajada del IVA no va a bajar la factura, sino a engordar sus ya obscenos beneficios. ¿Tú no eras economista? El debate continuó a partir de ahí, pero lo que me interesa es constatar que Pablo Echenique en enero estaba diciendo que bajar el IVA sin crear una empresa pública de electricidad solo serviría para, por un lado, vaciar de ingresos públicos al Estado y por tanto abocar al Estado a recortar el gasto en servicios fundamentales como educación, sanidad o dependencia, y por otro, para que las eléctricas ganaran más. Hasta donde sé, ahora lo que han planteado es que van a bajar el IVA del 21 al 10%, pero no hay nada respecto a la creación de una empresa pública de energía. Por tanto, Pablo Echenique, si es coherente con lo que estaba diciendo en enero, ahora debería denunciar la bajada del IVA que ha aprobado el gobierno de PSOE-Podemos, diciendo que es solo un subterfugio para engordar los beneficios de las eléctricas a costa de recortar el estado de bienestar. ¿Pero es eso lo que dice a día de hoy Echenique? Escuchémosle. Hola, ¿qué tal? Hoy os quiero contar una buena noticia. Hemos acordado en el seno del gobierno una bajada en la factura de la luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bajando el IVA. Bajando el IVA del 21% al 10%. Esto debería traducirse en una bajada inmediata de la factura de la luz. O sea que ahora la bajada del IVA en medio de un oligopolio que actúa a modo de cártel y que por tanto puede incrementar los precios de la electricidad, servirá para bajar los precios de la luz de manera inmediata, y que bajar el IVA es una buena noticia, a pesar de que infle los beneficios de las eléctricas y a pesar de que suponga recortes en el estado de bienestar. Todo un ejemplo de coherencia e integridad intelectual. ¿Tú no eras científico? ¿Cuándo te convertiste en un simple político deshonesto? Pero no pensemos que Echenique es el único miembro de Unidas Podemos que celebra esta reducción del IVA de la electricidad. Y así entramos en la tercera manipulación, en la tercera mentira, que ya se está edificando en torno a esta rebaja. Yolanda Díaz, la futura candidata a la presidencia del gobierno por Unidas Podemos, ha publicado este tuit celebrando la medida. Mientras el PP subió el IVA de la electricidad al 21%, uno de los más altos de la Unión Europea, este gobierno lo bajará al 10%. La luz no es un lujo, sino un bien común.
seguiremos trabajando para ajustar los beneficios de las eléctricas y reducir más aún la factura de la luz. Hombre, lo primero que diría es que no sigáis trabajando mucho en la dirección que habéis seguido hasta el momento, porque si seguís por esa dirección, igual la factura de la luz se duplica o se triplica. Porque digamos que en los últimos meses mucho éxito para abaratar la factura de la luz no habéis tenido. Pero dejando de lado este chascarrillo, el tuit tiene dos grandes problemas. El primero es que da a entender que el gobierno del PP elevó específicamente el IVA de la electricidad al 21%, como si antes estuviera al 10% o al 4% y lo pasaran al 21%. No es así. El IVA de la electricidad en España ha estado siempre en el tipo general. Lo que hizo el PP fue subir el tipo general para todos los bienes, incluyendo, claro, la electricidad, desde el 18 al 21%, pero no es que reclasificara el IVA de la electricidad para aumentarlo específicamente ese. Por la misma regla de 3, Yolanda Díaz debería decir que Zapatero subió el IVA de la electricidad del 16 al 18%. Sí, Zapatero, el secretario general del Partido Socialista, con el que hoy están gobernando en coalición Unidas Podemos. Pero eso evidentemente no lo menciona, eso evidentemente se lo calla. Es mejor dar a entender que fue el PP quien ha colocado el IVA de la electricidad a uno de los más elevados de Europa, específicamente el IVA de la electricidad, y no que subiera todos los productos dentro del tipo general al 21%. Por cierto, eso no significa que lo que hizo el PP estuviera bien. El PP de Rajoy fue uno de los partidos políticos que más saqueó fiscalmente a los ciudadanos, que más vampirizó a las clases medias para evitar el ajuste del tamaño del Estado. Lo que hizo el PP de Rajoy fue expoliar masivamente a los ciudadanos, pero no le carguemos con muertos que no le corresponden o que no le corresponden tal como Yolanda Díaz los está narrando. Pero en segundo lugar, el problema más evidente de este tuit es el siguiente. ¿Qué IVA van a seguir pagando los consumidores que tengan una potencia contratada de más de 10 kilovatios? ¿Qué IVA van a seguir pagando todos los consumidores si el precio del megavatio hora baja de 45 euros? ¿Qué IVA van a seguir pagando todos los consumidores a partir del 1 de enero del año 2024? Pues el mismo IVA que dejó Mariano Rajoy, el 21%. Esta es solo una rebaja limitada y transitoria del IVA desde el 21 al 10%. Y Yolanda Díaz nos está vendiendo esta rebaja como si fuera una nueva conquista social que ha logrado Unidas Podemos. La electricidad no es un bien de lujo, es un bien común. Pues vais a gravar a ese bien común con un IVA del 21% a partir del 1 de enero del año 2024. No os debe de parecer tan mal el IVA sobre la electricidad que dejó el malévolo Mariano Rajoy si seguís aplicando ese mismo tipo del IVA, el 21%, sobre una parte importante de los usuarios españoles, de la población española, si lo seguís aplicando en caso de que el precio del megavatio hora baje de 45 euros y si lo seguís aplicando en cualquier caso a partir del 1 de enero del año 2024. Pero además, ¿no nos había dicho Echenique hace apenas 5 meses que la recaudación de ese IVA, del IVA del 21% sobre la electricidad, era una recaudación tan progresiva que se destinaba a financiar servicios públicos como la educación, la sanidad o la dependencia? Lo que tendríais que estar diciendo es qué maravillosamente socialdemócrata fue Mariano Rajoy, que subió el IVA hasta el 21% para mantener o expandir el estado de bienestar. O alternativamente, claro, ¿cuántas mentiras estábamos contando nosotros en enero de este año, hace apenas 5 meses, para justificar que no rebajáramos el IVA que estaban pagando el conjunto de los ciudadanos? Un IVA del 21% sobre la electricidad, uno de los más altos de Europa, sobre un bien que no es un bien de lujo, que es un bien común. ¿O mentíais entonces o mentís ahora? En definitiva, podemos ver cómo el debate público orquestado por este gobierno sobre la conveniencia de rebajar o no el IVA de la electricidad ha sido desde el principio un debate público perversamente manipulado. Lo que han intentado con todos los mensajes que trasladaban entonces y que trasladan ahora es simplemente maximizar la recaudación que obtiene el Estado a costa de la población sin generar demasiada desafección entre esa población.
Como en enero pensaban que el descontento social no era tan grande como para forzarles a renunciar a parte de la recaudación que obtenían con un IVA del 21% sobre la electricidad, todos los mensajes se dirigían a convencernos de que el IVA del 21% sobre la electricidad era algo maravilloso, proeuropeo, progresivo, pro estado de bienestar, algo a lo que no había que renunciar. Como ahora la población se ha ido enfadando conforme el precio de la electricidad se ha ido encareciendo, después de que además tú les vendieras que no, que el precio de la electricidad no iba a subir porque tenemos un gobierno súper progresista que iba a poner firmes a las eléctricas y eso lograría que los precios de la electricidad se rebajaran, pues claro, la única manera que has tenido de contentar a la población ha sido rebajar el IVA de la electricidad. No porque al gobierno le guste esa rebaja, sino porque no le queda otro remedio en medio del clima de descontento social que existe a día de hoy. Por tanto, y esta es la lección fundamental, de lo que se trata en política es de maximizar la extracción de recursos al ciudadano sin que éste proteste, sin que éste se levante contra el gobierno. Al final todo se resume a lo siguiente: ¿cómo cocinas a una rana? Pues a fuego lento.